Saludos y bienvenidos. La falsa noticia. Edmundo González no ha anunciado que el 10 de enero jurará como presidente de Venezuela en la ciudad fronteriza de Cúcuta. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar todo nuestro contenido verídico, nuestro contenido real y lo que pasa a última hora. El equipo de prensa de González responde que la imagen viral es falsa y que la oposición no tiene contemplado ningún acto en Cúcuta el 10 de enero. Los mensajes virales, las publicaciones en Facebook, TikTok, Instagram aseguran que la imagen de la supuesta convocatoria fue filtrada por la oposición junto con una canción que hace referencia a Edmundo González en Cúcuta. En el cartel aparece una foto de González con la líder opositora María Corina con el siguiente mensaje: acompañemos a nuestro presidente electo en Cúcuta. El supuesto acto se realizaría en el lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar a las 10 horas el 10 de enero. La imagen contiene el logo del Comando Nacional de Campaña de la Oposición, la entidad política de Edmundo, pero esta no ha sido publicada en las cuentas oficiales de las redes sociales de la agrupación. El contenido falso se ha difundido tras varias entrevistas a González en las que se ha referido a un posible retorno a Venezuela el 10 de enero para tomar posesión del cargo de presidente de ese país. González se encuentra exiliado en Madrid desde el 8 de septiembre. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, los invito a quedarse hasta el final de este video porque tenemos noticias para usted. Esto es Noticias al Día. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué a Pedro Sánchez el Congreso lo tiene que instar? Pues es una buena pregunta para la cual no tengo una respuesta fáctica, solamente especulativa. Es decir, yo no puedo especular los motivos, puedo deducir los motivos de su insólita actitud. Pedro Sánchez es alguien que conoce lo que ha estado pasando en Venezuela desde hace muchos años, porque cuando no era presidente yo coincidí luchando por los derechos humanos y la democracia en Venezuela y él tenía relación con muchos de los opositores entonces y gente que luchaba por la libertad, y o sea que lo conoce muy bien de primera mano, no es ignorancia, ¿no? o desprecio, él conoce muy bien. Con lo cual la única explicación posible es connivencia, complicidad, presiones, cercanía ideológica, el papel de Zapatero. Zapatero tiene una relación de absoluta intimidad con el régimen de Maduro. Zapatero es un testaferro como mínimo moral de Maduro y de su régimen. Es un personaje que ha traficado con el sufrimiento de los presos políticos, un señor que siempre invoca el diálogo en beneficio de la dictadura, que ha corrompido la palabra diálogo al servicio de la dictadura. Eso es Zapatero. Zapatero tiene mucha influencia sobre Pedro Sánchez. Después de unos años de haber desaparecido un poco del mapa político, se dedicó a esos asuntos, muy desprestigiado en España, y ahora ha vuelto con este nuevo gobierno, nuevo gobierno, llevan ya 6 años, pero con esta radicalización del Partido Socialista, y forman parte de una especie de, digamos, orden iliberal, de las fuerzas del Grupo de Puebla. Es decir, hay una connivencia ideológica y estructural dentro de todo ese eje, ¿no? Y además a los hechos me remito, ¿no? Nosotros hace 3 meses exactamente hoy instamos en el Congreso de los Diputados al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. No porque se me ocurriera a mí que Edmundo González hubiera ganado las elecciones, ni porque me inventé nada, ni porque me cayera bien, ni porque yo tenga una larga relación con las fuerzas democráticas de oposición en Venezuela hace muchos años, porque así lo decían y lo decretaron los venezolanos. Y porque en una gesta absolutamente épica y heroica, María Corina Machado consiguió las actas que demuestran y acreditan esa victoria. Y todo el mundo, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, incluido por supuesto Nicolás Maduro y por supuesto Pedro Sánchez, saben que Edmundo González ganó las elecciones. Tanto es así que los ministros europeos de Exteriores se reunieron, tuvieron una reunión muy interesante, muy larga, y cuando salieron de la reunión dijeron: Nicolás Maduro no ha ganado las elecciones. Pero no han sido capaces de decir: Edmundo González sí las ha ganado, es el presidente electo, ¿no? ¿Y eso por qué no lo hacen? Entre otras cosas porque España no lidera esa batalla. ¿Y por qué no lidera España esa batalla? Por intereses políticos, ideológicos y económicos. Importantísima además la batalla. Estados Unidos reconoce abiertamente a Edmundo González como el presidente electo de los venezolanos. Ya ha dado ejemplo, pero bueno, estamos esperando a que el resto del mundo reaccione. Hablaba de Zapatero diciendo que cuando se les interpela por sus actuaciones,
invocan el diálogo. Pues lo mismo pasa con los otros gobiernos de Colombia, de Gustavo Petro, su canciller permanentemente está diciendo que están en un diálogo para buscar una salida. Siempre dicen que en vez de presionar y pedir a la Corte Penal Internacional que tome acción o de condenar crímenes atroces, como el caso de los niños detenidos y torturados, detenidos arbitrariamente y torturados, dicen que dejamos abierta la puerta al diálogo. ¿Será que ese diálogo podrá conducir a la salida de Maduro? ¿Será que a través de un diálogo definitivamente se va del país? Panamá ya le ha ofrecido que se vaya a Panamá, hay ofrecimientos, tapetes, puentes de plata para que deje el poder. ¿Será que esto de pronto sí funciona? Porque yo a veces hasta me lo pregunto, ¿será que así, con sus aliados, con quienes le ayudan, con quienes tienen esa afinidad profunda, de pronto sí lo logran? ¿Usted qué cree? ¿Y por qué no lo han logrado hasta ahora? ¿Por qué llevan años y años y años con procesos de diálogo que solamente han alimentado y recrudecido la represión y la dictadura? Porque no son procesos de diálogo lo que abre el señor Zapatero y lo que abren esos países. Son procesos que permiten a la dictadura perpetuarse. Utilizan la palabra diálogo y esos procesos como un balón de oxígeno para la dictadura. Cuando se habla de diálogo en el sentido de salida, eso es otra cosa. Eso viene a través de la presión. El apaciguamiento no funciona. En el siglo XX quedó clarísimo lo que pasaba con el apaciguamiento. Simplemente reforzaba a los tiranos y a los asesinos. Lo que funciona es la presión moral, la presión política, la presión judicial. Y cuando ya no tenga, y sea mucho más alto el coste para Maduro de quedarse que el coste de marcharse, se va a marchar. Pero nosotros tenemos entonces que elevar el coste que supone para él quedarse. Y esa es la importancia de la iniciativa aprobada hoy en el Congreso de los Diputados, que al instar al Gobierno de España a solicitar a la Corte Penal Internacional que dicte órdenes de captura, lo que hace es elevar la presión sobre el régimen para que ese régimen claudique cuanto antes y acepte que no tiene otra salida que marcharse y aceptar lo que generosamente le ofrecen las fuerzas democráticas que han ganado masivamente las elecciones. Y lo que le ofrece, teóricamente debería ser, la comunidad internacional democrática en su conjunto. La presión de los Estados Unidos, el reconocimiento americano es muy importante. El reconocimiento de Italia también. Y por eso el gobierno español miente cuando dice, el otro día el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, le preguntaron por este asunto, ¿no? Y dijo dos cosas insólitas. Dijo, por el reconocimiento de Edmundo González, dice, sí, he visto alusiones en prensa, pero el señor González a mí no me lo ha pedido directamente. Como si el señor González tuviera que levantar el teléfono y decirle, por favor, José Manuel, te ruego, ¿me puedas reconocer como presidente? Cuando lo está diciendo en todos los foros del mundo, está diciendo que quiere volver el día 10 para ser reconocido. Es decir, eso es tomarnos a todos por tontos. Y luego dijo otra cosa el señor Álvarez, dijo, no, pero sí son apenas 4 o 5 países los que lo han reconocido. Primero, como si el número de países dictaminara lo que uno debe hacer, lo que uno tiene que liderar y lo que es lo correcto. Y segundo, como si entre ese puñado de países no estuviera nada más y nada menos que la primera potencia del mundo, que es los Estados Unidos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.